Radio Municipal Sayhueque presenta Barda Analítica, un programa de análisis y divulgación de la realidad política nacional e internacional. Barda Analítica, con la conducción de Enrique Dallavila y Gustavo Baeza, los politólogos de la Sayhueque. Barda Analítica se transmite por Radio Municipal Sayhueque en la 88.7 del dial. Hola Gustavo, ¿cómo andás? ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo te va? Bien, bien. Como verán a quienes nos miran, ante todo estamos en un lugar diferente. Estamos, por causa de fuerza mayor, no podemos transmitir desde la radio esta vez, así que igual hacemos el programa, lo transmitimos por YouTube. Así es. Y bueno, vamos a hacer un programa especial, un programa diferente. Los mismos contenidos de siempre, pero en un escenario diferente y transmitido más tarde a través de YouTube. Quizás contar también que YouTube no nos deja poner música, así que vamos a poner mucho más discursos, frases de momentos históricos, de políticos diciendo cosas. Díganos qué nos parece, qué les parece, escriban un poquitito qué les parece, si les gusta eso, si no les gusta, si prefieren que no digamos nada, porque nos ayuda a ir mejorando el contenido y adaptarnos a la programación. Como es un programa largo, tratamos de crear estas pausas para hacerlo más dinámico. Hoy vamos a seguir con la transición, ¿sí? La transición de gobierno, con las novedades que van surgiendo, las distintas circunstancias que tienen esta transición, y como tema internacional vamos a tratar el referéndum consultivo que se realizó el domingo pasado en Venezuela por el tema de del Esequibo, ¿sí? La Guyana del Esequibo, una disputa territorial histórica que tiene el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con la República Cooperativa de Guyana, ¿sí? Que es un país limítrofe. Este es el programa número 11 y lo estamos grabando el 5 de diciembre del 2023. Ya me estoy olvidando del año que está terminando. Bueno, ¿comenzamos? Comencemos. Yo soy el único hombre que conozco que puede hablar durante media hora sin decir nada. Pero no puede haber una crisis la siguiente semana. Mi agenda ya está llena. Frases en Barda Analítica. Kissinger, en sus momentos de gloria, que ahora falleció a los 100 años, una de las personas con un intelectual muy influyente en la ciencia política, un ícono de la realpolitik, pero también una persona probablemente con mucha sangre en su historia. Tristemente célebre para la historia de América Latina, ¿no? O sea, con participación casi directa en todos los golpes de Estado, en Chile, Argentina, Vietnam también, sí. Los bombardeos en Camboya, no dejó títere con cabeza. Los valores morales para él tenían un segundo plano, Sí. Lo único que importaba era la realpolitik, ¿no? Sí. Arranquemos entonces con nuestro programa de hoy, específicamente el primer bloque, que es continuar con la transición de gobierno. Ajá. ¿Qué tenemos nuevo? ¿Cómo pensabas que abordemos hoy? Habíamos reflexionado sobre el tema de, ¿cuáles son los temas centrales en esta transición, ¿no? ¿Cuáles son los temas que están atravesando la transición? Y los principales desafíos quizás que enfrentará el próximo presidente. Exactamente. Y bueno, ahí habíamos hecho algún punteo, ¿no? De cuáles podrían ser esas complicaciones. Se me ocurre que el primer gran tema a resolver va a ser el tema de la inflación, ¿no? El tema de la inflación es una cuestión importante, ¿sí? Sí, Milei, recordemos su mensaje de campaña, su síntesis es que él es un economista experto en crecimiento con y sin dinero, Sí. y además responsable de bajarla y que va a terminar con la inflación. Así que indudablemente estos son los grandes desafíos. Sí. También hay que reconocer que hay una inflación
muy alta y que va a asumir con una situación económica muy complicada. Sí, realmente muy complicada. Primero, probablemente ya estemos en recesión, por ejemplo. Primero porque además la inflación que venimos viviendo está atada a una expectativa devaluatoria de la moneda, ¿no? Es decir, sobre todo en el comercio, en el mundo del comercio, se remarca todo el tiempo pensando que el dólar va a estar más alto, ¿sí? Aún incluso aquellos comerciantes que no necesariamente tienen que importar, están en esta dinámica indexatoria, ¿no? Hay una inflación indexatoria. El otro gran tema vinculado con esto, no vinculado directamente, pero sí relacionado, es el tema de las LELIQs, ¿sí? Es decir, y que son dos cuestiones que han traído polémica en la semana, Enrique. El tema de desarmar las LELIQs. Sí, yo tengo la opinión de que es un tema exagerado. De hecho, no todos los economistas coinciden con que este sea el tema. Sí es un tema grave, no vamos a subestimarlo, pero desarmar la LELIQ no significa desarmar las causas que hace que se infle la LELIQ, que básicamente las causas es que tenemos una elevada tasa de inflación. Necesita, en mi opinión, si avanzara sobre el tema de bajar la inflación, después se puede ir diluyendo las LELIQ. No necesita un gran endeudamiento o una gran política respecto a eso. Bueno, pero es una verdad que el presidente Milei se ha establecido esto como su prioridad. Claro, estableció un diagnóstico, ¿no? El problema son las LELIQs, dice Milei, entonces hay que resolverlo. Recordarle al público, a ver, porque nosotros cuando hablamos de LELIQ estamos hablando de letra de liquidez, ¿sí? Letras de liquidez que son, así a grandes rasgos, las que dan sustento a los plazos fijos de los ahorristas, y no solo de los ahorristas, porque ahí está el tema, me parece, más importante de las LELIQ. Muchas empresas, pequeñas, medianas e incluso grandes empresas, que tienen plata establecida en plazos fijos con las cuales van pagando gastos corrientes para que el dinero no se les devalúe. ¿Sí? Si vos eso lo frenás, le tirás un freno de mano a eso, generás un parate económico que te lleva a algo que el mismo presidente electo está diciendo que puede llegar a ocurrir, y despertó ciertos signos de alarma, ¿no? Sí, pero bueno, siendo un presidente economista, primera vez en la historia argentina que hay un presidente economista, evidentemente estas cuestiones de economía son sus desafíos, lo que marcarán su gobierno probablemente. Yo también observaría que otra de las cuestiones que tiene, entrando un poco más en lo políco, como presidente, uno de los desafíos que tiene es que es un presidente, podríamos decir débil en el sentido de que tiene muy pocos diputados, muy pocos senadores, absolutamente ningún gobernador, es decir, que está en una cierta soledad, en un cierto punto de debilidad, y frente a eso ha anunciado que asume el día 10 de diciembre y el día 11 va a enviar al Congreso un paquete de leyes. No sabemos si es una ley, no sabemos si son varias leyes, no sabemos si son, se habla incluso que tienen miles de hojas estos proyectos de leyes, todo en el paquete de lo que normalmente llamamos reforma del Estado, flexibilización del Estado, ajuste, pero implica ir directamente a un lugar donde tiene minoría. Claro, cuando decimos pocos senadores y pocos diputados, estamos diciendo 7 senadores concretamente y 34 diputados, exclusivos de La Libertad Avanza, ¿no? Y después está el tironeo, ¿no? De que, bueno, ¿cuántos diputados le suma Bullrich? ¿Cuántos le suma Macri? ¿Macri y Bullrich son aliados de Milei? ¿O son o Macri por un lado, Bullrich por el otro? Hay una situación muy compleja y que no habíamos visto en otras es verdad, en otras asunciones, ¿sí? Pero un presidente que está en una debilidad en este punto, y que evidentemente manda todos estos proyectos, que anuncia que va a mandar estos proyectos, quiere decir que va a definir su futuro político en estos proyectos políticos, en estos proyectos de ley. Si él tiene éxito
en que se aprueben los proyectos de ley, obviamente va a tener un fortalecimiento político muy grande. Yo creo que tendríamos que hablar qué necesita para lograr que se aprueben estos proyectos de ley. Y si fracasa, evidentemente va a recurrir a decretos, ¿no? Claro. Pero si fracasa, también es muy difícil que después pueda revertir esa situación. Así que en estos próximos 3 días puede definirse una de las cuestiones clave de la gobernabilidad del futuro presidente. Lo que veo en esto, Enrique, no sé si coincidís conmigo en el análisis, es que se habla de una ley, ¿cómo se llama? Ómnibus, ¿no? Una gran ley, que en realidad sería un conjunto de modificaciones a un paquete grande de leyes que ya existen, que ya están vigentes, que en la dinámica de tener que negociar con cada gobernador en particular, cada cosa, cada cuestión, y este apoyo, ¿no? Porque decimos, con 34 diputados vos no podés decir, bueno, saco esta ley y armo quórum y la apruebo, ¿no? Me parece que el mecanismo de ley ómnibus se choca un poco con la realidad. Y habrá que ver, él tiene que construir esas mayorías. Sí. Creo que ahora lo podemos decir, sí, se puede chocar con una realidad y poner en riesgo su propia gobernabilidad. Sí. O tener éxito. Exactamente. Tener éxito significa que va a lograr suficientes votos de otros partidos políticos. El primer partido político obviamente es el PRO. No sabemos la posición que tendrán los radicales. Bueno, no sabemos si todo el PRO. Incluso el PRO, claro, el PRO está dividido en esto. Y también tiene que tener expectativas de los partidos que se llaman partidos federales, que son partidos que no forman parte de los grandes partidos tradicionales, como son los partidos provinciales, y un detalle no menor, probablemente tenga que conseguir votos del Partido Justicialista, del peronismo, de Unión por la Patria. Entonces, si tiene éxito, no solo significa que logra que se aprueben sus proyectos de leyes, también significa que va a lograr, tendrá esa expectativa, o fracasa rotundamente, pero al menos va al Congreso con una expectativa de que va a lograr votos tanto de Juntos por el Cambio, como también potencialmente fragmentar a Unión por la Patria, que son los partidos mayoritarios en el Congreso. Yo creo que más que fragmentar, va a tratar de buscar alianzas circunstanciales, ¿no? Por cada cuestión en particular. Me da la impresión. Incluso antes de llegar al gobierno, por ejemplo, una de las personas, no sé si se confirmó por el comunicado de la página del presidente electo, el nombramiento de... El ministro de Defensa, que va a ser del espacio también de Bullrich. Claro, Pietri, no, pero me refería, y que tiene que ver con esto de la negociación con las provincias y los diputados, la postulación de Arroyón, la actual secretaria de Energía. No sé si está, creo que sí que está confirmado. No estamos seguros en este momento. No estamos seguros, pero me parece que está confirmado, lo buscamos para el próximo bloque. ¿Por qué? Porque esta señora, que actualmente es secretaria de Energía, pasaría al área de minería, a la Secretaría de Minería, donde ella es técnica especialista en el área, ¿sí? Es decir, Arroyón se siente mucho más cómodo en el área de minería. De hecho, para el gobierno de Salta trabajaba en la Secretaría de Minería, entonces es una persona del área de energía que conoce específicamente la cuestión de la minería y seguiría en gestión, ¿no? Dentro de un área parecida a la que actualmente detenta funciones. Concretamente, cuando hablamos de minería y del sector donde viene, estamos hablando de litio, oro, cobre y minerales raros, que también está en juego acá. Minerales raros son algunos minerales que se usan en industrias de alta tecnología y que aparentemente Argentina tiene, en el noroeste, tiene minas importantes. Exactamente. Bien, yo creo que va a ser clave los próximos 3 meses en este sentido. También imagino yo que Milei o sus operadores políticos, que son Menem en el caso de diputados, y no sé quién va a quedar en el Senado, van a tener que operar con los gobernadores para conseguir esos apoyos, y creo que recurrirá a extorsiones económicas. Si ustedes
votan mis proyectos de leyes, logran que sus diputados y senadores apoyen mis proyectos. Claro. Yo le mantengo las obras públicas, no sabemos exactamente. Y ahí vamos a otros dos temas que me parece que son importantes en esta transición, que los habíamos apuntado ya que los sacás: subsidios y obras públicas, ¿sí? Son dos temas centrales porque están en la agenda de discusión. De hecho, estamos observando que antes de que llegue Milei, por las dudas, muchas empresas ya están frenando la actividad, diciendo, bueno, hasta que no sepamos cuál va a ser la política del gobierno en materia de obra pública, yo freno la obra, despido trabajadores o los suspendo, hasta tanto no tener nuevas referencias, ¿no? Bien. Entonces, tema de obra pública, para mí me parece muy importante, ¿no? Digo, y otro tema asociado a eso, también planes sociales. Sí. Planes sociales que hoy trascendió información de que quizás los planes sociales que el presidente dice que va a hacer un ajuste, al final quizás no lo haría en la parte de planes sociales, porque dice que como el ajuste va a ser muy duro, para reducir el costo social, va a mantener quizás los planes sociales. Yo especulo más en términos políticos que más allá del costo social, lo que está aspirando es que a los referentes de esos planes sociales lo apoyen, y los diputados, muchos de los cuales están en Unión por la Patria, cambien de bando. Claro. Es complicado lo que... Y porque si hacemos memoria, por ejemplo, la administración Menem, el gobierno de Menem, aumentó la cantidad de planes sociales que tenía. Fue una forma de comprar a algunos movimientos sociales. No redujo, sino que aumentó la cantidad de planes sociales. Dicen una cosa, después hacen lo contrario. De hecho, muchos movimientos sociales que están hoy vinculados a Unión por la Patria o al Frente de Todos tenían una excelente relación. No vamos a hacer caracterizaciones ni nombres particulares propios, pero tenían una excelente relación con Carolina Stanley. De hecho, la misma dirigencia de estos movimientos te lo dice. Nosotros con Carolina Stanley, la mejor ministra lo digo por mí, me lo han dicho a mí, dirigentes de algunos movimientos sociales, de uno en particular, que no voy a revelar fuente, me dicen, nunca tuvimos una ministra como Carolina Stanley, te decía, ¿no? Pero quería destacar un tema con el subsidio, me parece importante. ¿Te parece, antes que me lo cuentes? Vamos a una pequeña pausa. Dale, vamos. Una pequeña pausa y regresamos. Половину свинины они продают на экспорт. То есть, вот, допустим, Германия 5,5 миллиона тонн в год производит свинины, из них почти 3 миллиона на экспорт во все страны. И прежде всего Китай, Индонезия, отчасти Япония, Корея и так далее. Поэтому, конечно, нам ни в коем случае нельзя останавливаться и по свинине. Нам нужно наращивать объемы. И, понятно, и на Дальнем Востоке, вы знаете, комплексы строятся серьезные. Хорошо. Южная Корея. Рост производства – это результат увеличения. Какая разница? Sabelo en Barda Analítica. Y acá regresamos. Aquí tenemos a Putin riéndose de su ministro de Agricultura y en el proceso también reprendiéndolo, ¿no? Que le está dibujando algunos números, ¿no? Que le estaba dibujando algunos números, mandando carne a países que no era que le estaban enviando carne, y aparentemente tratando de buscar países de reemplazo. Una situación... ¿Qué situación? Sí. Y bueno, continuemos. ¿Qué me querías contar? Una cosita más con el tema de los subsidios, después pasamos a otros temas, ¿no? No, vos fíjate una cosa, ahí hay una tensión fuerte con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayor beneficiada de los subsidios es la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y sobre todo, en particular, la región del AMBA, el ámbito de Buenos Aires, que es Capital Federal y el conurbano, ¿sí? Yo estuve haciendo algunas averiguaciones y vos tenés, por ejemplo, que por cabeza, por persona, por habitante, el AMBA recibe 45.000 pesos de subsidio, contra, por ejemplo, 2.000 que podría recibir alguna provincia, Córdoba, 600 Neuquén, en fin, hay una distribución bastante desigual, muy desigual, porque de 45.000 a 2.000 o a 600 o a 200 que reciben algunas provincias por cabeza, es mucha la diferencia, ¿sí?
¿Quién salió a responder en este caso? Bueno, en este caso yo tomé algunas referencias de Ferraresi, un intendente del conurbano, que salió a responder diciendo que está bien, la provincia de Buenos Aires recibe estos subsidios, pero aporta el 35% del Producto Bruto Interno, ¿sí? Y aporta también el 40% de la recaudación de impuestos coparticipables, el 36% de las exportaciones nacionales y el 50% de la exportación con valor agregado industrial. Sí, yo lo que interpreto en esta puja de recursos, vamos a entrar en una puja de recursos, todas las provincias, menos Buenos Aires, considerando que Buenos Aires está recibiendo fondos excesivos con respecto al resto de las provincias, que no se está haciendo equitativo en eso, Claro. y que entonces hay que redistribuir, Claro. redistribuir de otra forma. Básicamente, la provincia que por autonomacia está gobernando Kicillof, que va a estar gobernando entonces Unión por la Patria, verla cómo asfixiar económicamente y beneficiar al resto del país. Entonces busca así doblegar las voluntades. Muy fácil. Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza ya está gobernado por Juntos por el Cambio. Claro. Entonces es como transferir recursos a estas provincias. Y además ganaron otros partidos políticos en muchas otras provincias. Yo quiero hacer un paréntesis que me parece importante, o abrir un paraguas acá, porque cuando vos hablas de esto, normalmente un presidente lo hace, sea el signo político que sea. Ahora, cuando un presidente hace lo que hace esto, de tratar de condicionar a sus adversarios políticos, lo hace con una espalda atrás. Y de vuelta volvemos al tema de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Lo hace con un bloque sólido que le puede garantizar por sí mismo o con la ayuda de 2 o 3 diputados más un quórum para tratar una ley, ¿sí? Es decir, no lo haces. Y esto también es parte de la fragilidad del gobierno que está asumiendo. Recordemos que Milei existe en la República de la Historia Argentina desde el año 2021, que ganó su primera elección en el distrito capitalino, y llevamos de esos 2 años. Es decir, no es un presidente que asume con una fuerza política, y en esto es importante explicar lo institucional. Las fuerzas políticas van construyendo como capas de cebolla su fortaleza. Entonces de repente suman en la primera elección, meten 5 diputados, en la segunda 20, en la tercera ya tienen 67, y cuando ya llegan a una situación donde pueden postular un presidente y ese presidente gana, por ahí ya se encuentra con un bloque armado de diputados y senadores. Acá estamos hablando de una fuerza política que tiene 2 años, ¿sí? Bueno, pero llegó a la presidencia. Claro, y si llegó a la presidencia, pero controla el presupuesto. está bien, pero está muy bien lo que decís y yo entiendo eso, pero entendamos también que llegó a la presidencia una fuerza política que tiene una historia institucional de 2 años, y eso es también parte de su limitación. ¿En qué sentido? No en el sentido de las capacidades que pueda tener o no el gobierno de Milei para hacer lo que quiera hacer o lo que dice que va a hacer, sino las capacidades técnicas para hacerlo, ¿sí? Técnicas operativas por una cuestión institucional, es decir, no tiene bloques constituidos, o por lo menos todavía no. Quizás nos sorprenda. Yo creo que ahora estamos planteando como desafíos que tiene su administración. Claro. Porque en las próximas semanas vamos a ver, y meses, vamos a ver si esos desafíos los logra sobrellevar y tiene éxito. Claro. O no. Sí. Yo agregaría un par de desafíos extra que no estamos olvidando. Sí. Uno es sus votantes. Creo que sus votantes tenemos que distinguir entre ese aproximadamente 30% de electores que lo votaron desde las PASO hasta ahora y que son votantes que podríamos considerar leales o muy comprometidos con el proyecto político de Milei. Y después tenemos otro, casi 30% también, que en realidad no lo votaron en las PASO, sino que las votaron en la general, en el balotaje. Sí. Y que básicamente lo eligen como, no por absoluta convicción, sino por descarte, por considerarlo el mal menos peor, y que no necesariamente tienen el nivel de lealtad hacia el nuevo presidente que tienen los 30% que lo votó desde primera instancia. Y un desafío que tiene doble Milei
Sí. Especialmente cuando dice que va a haber entre 12, 18, 24 meses de recesión con inflación, de deflación, es cómo va a actuar ese 30% que lo votó por descarte. Perdón, el presidente habló de estanflación. Estanflación, ¿sí? Cierto. Sí. Que es estancamiento con inflación. ¿Sí? Exactamente. Ese 30%, sí. Para consolidar él a ese votante, él va a necesitar dar respuestas. Por eso los desafíos en materia económica son fuertes, son realmente fuertes. Y el otro 30%, el que lo votaron a él, que votaron ese proyecto libertario, es otro razonamiento, porque quizás sí le tienen mucho más paciencia. Sí, sí, sí. Lo que puede ahí, me parece, sí, es surgir unas tensiones respecto a las alianzas que va construyendo Milei. El hecho de que ponga ministros de otros espacios políticos, claro. O incluso que el propio Milei se desdiga. Sí, sí, sí. A medida que Milei, que parece estar aprendiendo a ser presidente, y empieza a ser más pragmático, y vos quizás es que alguna cosa. Con el principal socio, que vendría a ser en este caso Mauricio Macri, ya tiene una relación complicada, compleja, ¿sí? Es decir, yo hablaba de una construcción de alianza a 4 bandas, ¿sí? Porque por un lado vos tenés, bueno, vos sabés que Macri y Bullrich son las personas más cercanas al espacio de Milei, pero Bullrich se corta sola, ¿sí? En el canal La Nación, que por trascendido Mauricio Macri le estaría alquilando al grupo La Nación, al grupo Clarín, ¿sí? Bullrich salió a mandar un mensaje al aire muy provocativo, ¿no? A mí no me manda, yo no me someto, así, textual, yo no me someto a Mauricio Macri. Le mandó un texto a Viviana Canosa que lo reprodujo al aire. Es decir, y tanto Bullrich como Macri ofrecen legisladores como si se tratara de tengo esto, tengo aquello, pero en sí, ¿quiénes le responden tanto? Claro, va a ser muy interesante si van todas estas leyes volver sobre lo mismo. ¿Cómo va a venir una discusión ahí que vamos a ver cómo se remapea el mapa político argentino? Claro, claro. Después, la segunda banda, por un lado Bullrich, ¿no? Segunda banda de esta relación a 4 bandas, Milei no le concede la presidencia de diputados de la Cámara de Diputados a Mauricio Macri, ¿no? Le ha bloqueado algunos lugares claves. Sin embargo, Economía terminó una persona del riñón del círculo íntimo de Macri, pero le ha bloqueado el acceso al Banco Central, a otros lugares, Ministerio de Defensa, ¿no? Sí, bueno, pero es una ruptura. Sí. Y al mismo tiempo es extraño, porque bueno, el referente del espacio vinculado a Macri, es decir, Caputo, Patricia Bullrich, y es Economía, un ministerio súper importante. Sí, sí. Seguridad y Defensa. Claro, claro, claro. El presidente dice que va a tener muy pocos ministerios, y algunos de los ministerios más importantes de esos escasos ministerios se los otorga al PRO. Sí. Entonces, está peleado con Macri, pero al mismo tiempo no es que el PRO no forme parte del proyecto. Por ahí está incluso sobredimensionada mediáticamente, está, ¿no? Hay mucho más ruido que nueces, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Eso. Lo que sí hay un problema que está por distintas fuentes periodísticas, ¿no? Siempre estamos hablando de análisis periodístico, tanto de liberales como más progresistas, coinciden que hay una relación bastante complicada ahora con la vicepresidenta, ¿no? La vicepresidenta propia, tuvieron una discusión muy fuerte, incluso se llegaron a hablar de gritos, Ningún ministro. Milei presentaba a Villarroel como su experta en seguridad y que iba a estar a cargo de seguridad y defensa. Claro. Y hoy tenemos la confirmación de que ni seguridad ni defensa van a ser Villarroel. Sí. Y no sabemos la Agencia Federal de Inteligencia, que era el tercer organismo, que parece que tampoco. Y acá hay una cuestión que excede incluso a Villarroel, porque, a ver, Villarroel tenía la intención de asumir un rol importante en seguridad y defensa en representación de sectores muy residuales de lo que se llama la familia del ejército, ¿no? Haciendo la distinción de que la familia del ejército es otra cosa también, ¿sí? La familia del ejército existe, pero no justamente el sector de la familia que representa Villarroel, que es la que está vinculada con
con la apología de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Lo más triste de nuestra historia, ¿no? O el papel tal vez más lamentable de la institución en los años más duros, en la última dictadura cívico-militar, digámoslo. Sí, y aparentemente hay rumores de reducción de presupuesto de defensa también, así que no sé si hay preocupaciones por ese lado de parte de muchos subvotantes que lo votaron. ¿Sabés qué nos falta? Y vamos a la pausa muy brevemente. Un temita más, la CGT. La CGT está muy disconforme con el nombramiento en seguridad de Patricia Bullrich. La tienen identificada la CGT como la persona que los investigó y los quiso meter preso durante el gobierno de Macri. Y un alto directivo de la CGT señaló textual: no hay manera de que tengamos un acuerdo si ponés de ministra a la que nos quiso meter preso a todos. ¿Sí? Es decir, ya está abriendo un paraguas la CGT por el nombramiento de Patricia Bullrich. Que también demuestra, a pesar de esto, es un paraguas y una advertencia, pero la CGT normalmente está dispuesta a negociar. Así que habrá que ver también eso. Y último detalle, la cuestión internacional. La inserción de Argentina en el mundo, que también son desafíos para el presidente Milei. Me resulta muy curioso que va a venir a la Asunción el primer ministro de Hungría, el cual es aliado de Putin. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque plantea que como son del mismo espacio político de ultraderecha, es importante venir desde Europa hasta acá a darle las felicitaciones a Milei. Que es muy llamativo, porque en realidad son de ultraderecha, podríamos decir que son de ultraderecha los dos, pero el de Hungría no es libertario. Por ejemplo, es fuertemente nacionalista. Claro. Fuertemente considera que el Estado tiene que intervenir en la economía. Claro. Considera que no hay que privatizar empresas y considera que hay que trabajar con Rusia. Proteccionista de la economía, como casi todos los líderes de ultraderecha, europeos especialmente. Europeos, e incluso Donald Trump, que también tenía un perfil proteccionista y conservador. Y otro detalle, en estos días va a haber un encuentro del Mercosur. Perdón, y Donald Trump, excelentes relaciones con Vladimir Putin, hay que decirlo. Sí, todos plantean lo mismo. Entonces, ese planteo viene porque son de ultraderecha. Sí. Y al mismo tiempo, pero son la misma ultraderecha. En algunas cosas tendrán en común, alguna parte de la agenda, pero hay otras que es totalmente diferente. Totalmente. Es más, quizás hay que pensar un poco a qué entendemos por ultraderecha en cada caso, ¿no? Y otro aspecto es el Mercosur. Ahora va a haber un encuentro del Mercosur. Argentina no va a firmar nada porque considera afectados sus intereses, pero en realidad también le está entregando la situación al próximo gobierno, al gobierno de Milei, que tendrá que resolver un debate. El Mercosur está debatiendo con la Unión Europea un tratado de libre comercio respecto a las manufacturas. Sí. Pero, en agricultura, lo que es cereales, alimentos, lo que llamamos el famoso campo, no abrió cupos, una cantidad concreta de materias primas que el Mercosur le puede vender a Europa, que es el demandante de esas materias primas, pero Europa pondría cupos. Sí. Y esos cupos son más pequeños de lo que actualmente Argentina exporta a Europa. Y detalle adicional, las famosas cuestiones ambientales. Europa, especialmente Francia, y probablemente Alemania también, exigen condicionantes ambientales. Claro. Que hay un debate si eso puede ser usado como barreras arancelaria, porque serían medidas de protección ambiental que Europa le puede exigir al Mercosur, pero no al Mercosur a Europa. Sí. Y que abarcaría la producción primaria, pero no las manufacturas. Con manufactura me refiero a los autos, automóviles, artículos de tecnología, computadoras y esas cosas. ¿Qué postura va a tener el próximo gobierno? Esto no es nuevo, llevamos 20 años con estas negociaciones y siempre hay un problema de que como no logra este acuerdo contener de alguna manera el campo, al final no prospera el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Bueno, acá también se va a ver la tensión que haya entre el gobierno de Milei, y no solo el gobierno de Milei, sino
tal vez dos socios del Mercosur que están del centro a la derecha, y más bien diríamos cayéndose por el borde de la derecha, que es el caso del gobierno del Paraguay, el caso del gobierno de Uruguay. Tenemos tres gobiernos más o menos en sintonía por las ideas políticas, las afinidades políticas, y Brasil, que quedó en un lugar del progresismo, ¿no? De centro izquierda, si se quiere, ¿sí? O de centro. Se suma Bolivia. Bolivia se Bolivia. incorpora como miembro pleno del Mercosur. Eso El Mercosur es un grupo entonces al final que está creciendo en vez de achicarse. Y además también pensemos en esto, de todas maneras, más allá de las cuestiones ideológicas, hay dos países que están en una relación de asimetría con el resto del Mercosur, ¿no? O sea, Brasil y Argentina, las dimensiones ya la diferencia entre la economía de Brasil y la de Argentina es grande. Encima, entre estos dos monstruos, Comparado con los otros. Paraguay y Uruguay, por relaciones lógicas, la diferencia es muchísima, ¿sí? Entonces queda Brasil solo, pero Brasil es el escudo del Mercosur, ¿sí? Es la puerta de entrada del Mercosur, ¿no? O sea, por el O el Mercosur es el bloque donde reina Brasil. también. Y el resto tenemos relaciones dependientes con ellos. A veces un debate eso Sí, también. sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a cortarlo acá. Sí, ¿Cómo creo no? que el gobierno próximo, como le pasó a los 5 o 6 gobiernos anteriores, de todos los colores políticos de Argentina, tienen de vuelta este debate si tratado de libre comercio y dejar al campo afuera, o ver cómo presionar para que el campo también esté beneficiado por Interesante. ese tratado con la Unión Europea. Porque al final, ¿defendemos el libre comercio o qué defendemos? ¿Te parece? Vamos a una pausa, unos minutitos, que Bueno. ustedes van a ver un discurso de Zapatero, por el tema de la investidura y el armisticio que están negociando en España. Son varios minutos, nos parece que puede serles interesante como una forma de cambiar de tema. Perfecto. El fin de España, el fin de la democracia, el fin de la Constitución. No, cuidado, y no han empezado. Claro, si siguen así, pues nos advertirán del fin del mundo. No, yo ya he preparado un kit de supervivencia. Que, claro, cada día que oigo por la mañana por la radio, no, el fin de todo. Digo, no. Aquí lo único que finaliza es la expectativa que la derecha tenía de gobernar esta legislatura, porque no va a gobernar. Eso es lo que ha finalizado. Y eso es lo que les dijeron mal, hombre. Les dijeron muy mal. Oye, cada encuesta sacaban más. 140, 150, 587 llegaron a tener. Pero resulta que hay que tener 176. Debemos recordar que 178 diputados y diputadas que van a aprobar o que pueden aprobar una investidura o una ley de amnistía no están escogidos por el maligno, como diría ese candidato en Argentina. No. Están votados por los ciudadanos y las ciudadanas de este país y representan democráticamente la soberanía en las Cortes Generales. Entonces, claro, ahora dicen que van a recurrir al Constitucional. La posible ley de amnistía. Diputado del PP, muchos de ellos tengo buena relación. Dice, oye, pero, en fin, ¿esto qué vais a hacer? Y tal. Digo, mira, no, a mí no, ¿eh? A mí no, que os conozco. O sea, no, es verdad. Es decir, oye, pero bueno, esto ya lo he vivido tantas veces. Siempre recurren al Tribunal Constitucional. La ley de igualdad al Tribunal Constitucional. La interrupción voluntaria del embarazo al Tribunal Constitucional. El matrimonio homosexual al Tribunal Constitucional. Y como siempre decimos cuando hacemos cambios, reformas o políticas de alcance, de futuro, de Estado, siempre decimos, esto va a beneficiar a todos y a todas las españoles. Momento reflexivo en Barda Analítica. Espero que les haya gustado el discurso. Me parece que es una síntesis que hace este hombre de todo de la posición del Partido Socialista sobre la cuestión española. Y ahora vamos a pasar, sin corte de continuidad, al bloque internacional y vamos a analizar el referéndum por la cuestión en Venezuela, por la cuestión de... La Guayana del Esequibo. Tienen dos formas de referirse los venezolanos al sector de la Guayana que están reclamando como propio. Guyana del Esequibo o directamente el Esequibo, ¿sí? De las dos formas se lo nombran incluso oficialmente. Una disputa territorial entre Guyana y Venezuela.
Para ¿no? ello conseguimos un informe de France 24. El Esequibo, la manzana de la discordia entre Guyana y Venezuela. El territorio de 159.000 kilómetros cuadrados corresponde a 2/3 de la superficie de Guyana. Es un área rica en petróleo, minerales y biodiversidad. Venezuela reclama su soberanía en la zona porque formó parte de la organización territorial colonial y se ampara en el uti possidetis iuris, un principio legal del derecho internacional que otorga a los estados el control de territorios que les pertenecen geográfica e históricamente. Mientras que Guyana defiende que el territorio fue adquirido por Gran Bretaña en 1814 mediante un tratado con Países Bajos. Ante la poca claridad de los límites, el explorador Robert Schomburgk, por encargo de Londres, realizó un trazado que ampliaba el control británico, una línea que se fue extendiendo en otras etapas. El primer reclamo lo hizo Venezuela en 1814, denunciando la incursión del Imperio Británico y con el apoyo de Estados Unidos, bajo la doctrina Monroe, que reclamaba una América para los americanos. Empujada por Washington, Venezuela aceptó recurrir a un arbitraje internacional que desembocó en el llamado Laudo Arbitral de París en 1899. Ese fallo fijó los límites actuales, pero Caracas no lo reconoce luego de que en 1949 se conociera documentación sobre un presunto arreglo político entre estadounidenses, británicos y el jurista ruso Friedrich Martens. El 17 de febrero de 1966, 3 meses antes de la independencia de Guyana, se firmó el Acuerdo de Ginebra, tratado aún vigente que reconoce el reclamo de Venezuela y busca encontrar soluciones. Ese pacto mantuvo el statu quo pero no resolvió la disputa, la cual se reavivó bajo la presidencia de Hugo Chávez y más aún desde 2015, cuando fueron descubiertos vastos yacimientos petrolíferos en Guyana. En 2018, Georgetown introdujo un reclamo ante la Corte Internacional de Justicia que en diciembre de 2020 se declaró competente para fallar sobre la legitimidad del laudo de París. Pero Venezuela considera nulo ese laudo y no reconoce la intervención de la CIJ. Caracas insiste en su reclamo de soberanía y en enero de este año elevó las tensiones al detener a 2 barcos pesqueros guyaneses, acusándolos de navegar en aguas soberanas venezolanas. Así, la disputa, que ha tenido altos y bajos a lo largo de la historia, parece lejos de resolverse en el corto plazo. Informe en Barda Analítica. Y acá estamos de regreso y lo que vamos a hacer ese es el antecedente, la historia, y ahora otro informe más de la France 24. Exactamente. Con el contexto más reciente. Venezuela debe respetar el status quo del Esequibo. Es lo que anunció este viernes la Corte Internacional de Justicia. El territorio guyanés, en disputa desde hace más de 100 años con Caracas, ha vuelto a estar en el foco desde el descubrimiento de importantes reservas de petróleo en 2015. Caracas organiza este domingo un referéndum en el cual la población se pronunciará sobre si cree o no que la región pertenece a Venezuela, algo que Guyana denuncia como una amenaza existencial. La República Bolivariana de Venezuela se abstendrá de tomar cualquier medida que altere la situación que actualmente prevalece en el territorio en disputa, donde la República Cooperativa de Guyana administra y ejerce control sobre esa área. El Esequibo representa 2/3 de la superficie de Guyana y alberga casi 1/3 de su población. La mayoría del territorio es una densa selva. Además de tener reservas de oro, entre otros minerales, cuenta con amplias reservas de petróleo a lo largo de su costa, que serían mayores que las de Kuwait. Tanto Venezuela como Guyana reclaman este territorio como zona económica exclusiva. Que Guyana ha venido avanzando en la entrega de concesiones a empresas petroleras transnacionales para la exploración y explotación de petróleo, incluyendo la proyección venezolana, la proyección marítima. La disputa territorial se remonta al siglo XIX. La región, que hacía parte de Venezuela durante el dominio español, después pasó al control de la colonia británica de Guyana. En 1899, un dictamen oficial concluyó la disputa a favor de Reino Unido, una decisión contestada desde entonces por Venezuela. A menos de un año de las presidenciales en Venezuela, Nicolás Maduro está decidido a defender sus intereses y a unir a la población en torno a esta causa. Informe en Barda Analítica. Acá estamos de regreso. Acá estamos de vuelta. ¿Qué agregar? Agregamos el resultado del referéndum. El resultado del referéndum fue favorable. Favorable a lo que estaba preguntando el gobierno de Venezuela, a la población.
por una mayoría contundente, ¿no? O sea, más del 90% de los votos en cada una de las 5 preguntas, ¿sí? Creo que en el informe contaban que eran 5 las... Eran 5 preguntas que acá las tenemos. ¿Te parece que las contemos? Me parece bárbaro. Vamos a contarle las 5 preguntas que le preguntaron el gobierno de Venezuela a los venezolanos, A la población. a la población venezolana. Primero, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, las líneas impuestas fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guyana Esequiba? Bueno, ahí una pequeña aclaración. El laudo 1899, nosotros lo vimos en el primer informe que pasamos, ¿sí? Un laudo que fue denunciado por Venezuela por fraudulento, ¿no? Porque se demostró que uno de los peritos como bien reflejado, fue sobornado. Ensobrado. Ensobrado, diríamos ahora. Diríamos ahora, sí, el 2. Segunda pregunta. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guyana Esequiba? Acuerdo que firma el gobierno de Venezuela con el gobierno de Inglaterra justo antes de declararse la independencia de Guyana, ¿sí? Que es el acuerdo que Venezuela sí está de acuerdo. Exactamente, es el acuerdo a través del cual reclama. Tercero, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guyana Esequiba? Este es uno de los puntos más polémicos, sí, porque no importa lo que considere Venezuela, si la Corte Internacional de Justicia considera que tiene jurisdicción, la tiene. Claro, ahí hay una cuestión de derecho público internacional, que es, le pasa a la OEA también, a la Corte Interamericana, no a la OEA, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que son dos cosas distintas pero relacionadas. Ellos dicen, bueno, nuestros fallos son vinculantes. La Corte Interamericana, la Corte Internacional de Justicia dice, nuestros fallos son vinculantes. Ahora, técnicamente, son pocas las cortes que tengan capacidad técnica de hacer valer esos fallos, capacidad coercitiva de hacer valer esos fallos. Es que está así. Está así porque si un país rechaza la decisión de la Corte envía eso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y todos los países que han aceptado a la Corte Internacional en un montón de conflictos, automáticamente van a solidarizarse con la Corte. Es decir, que Venezuela en este aspecto quedaría muy sola. Es muy probable que quede muy sola. A ver, Venezuela está sola, convengamos. Bueno, está un poco sola. No sé si tan sola, pero sí... igual aclarar que la Corte Internacional de Justicia se dijo que tenía jurisdicción sobre esta materia, pero todavía no definió la cuestión de fondo. La cuestión de fondo sigue en discusión. Yo ahí tengo una diferencia porque, insisto, o sea, no veo la capacidad coercitiva, ¿no? Es decir, la Corte dice esto, bueno, ahora, ¿cómo garantiza que Venezuela cumpla eso? No hay ningún antecedente de la existencia de la Corte hasta hoy de algún país que no haya aceptado la decisión. No, pero yo digo, la Corte sanciona algo. ¿Cómo hace para que el país cumpla eso? No hay antecedentes porque todos los países han cumplido las sentencias de la Corte Interamericana de Justicia. ¿Estados Unidos también? Todas las sentencias. No estoy seguro yo de eso. Pero si no la cumple la Corte, lo que dice la Carta de las Naciones Unidas, porque este es uno de los 5 organismos que conforman las Naciones Unidas, el sistema de las Naciones Unidas, eventualmente deriva el caso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el responsable de tomar las medidas coercitivas que pudieran surgir. Bueno, pero siguiendo en esa línea de trámite político, en el Consejo de Seguridad, si uno solo de los 5 países permanentes de ese Consejo está en contra de sancionar a Venezuela, ya no se sancionaría. Si veta. Por eso, o sea, hay a ver, Rusia, China, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Francia, tienen capacidad de veto, ¿sí?
Alemania no, pero sí. Alemania no. Un detalle igualmente, la Corte todavía no se definió sobre la cuestión de fondo. Venezuela, Claro. me parece que teme lo peor y por eso quiere negar eso, pero creo que hay que hacer una salvedad. Sí, pero, La Corte Internacional de Justicia es increíblemente creativa sí, a la hora de tomar resoluciones que finalmente de alguna manera sí, terminan repartiendo más o menos el estofado, más o menos en forma equitativa. Sí. El caso más reciente lo tenemos entre Perú y Chile, que en la demarcación del mar, Sí, y sí. Perú, de la zona económica exclusiva, mar territorial y zona continua, que Perú tenía una posición, Chile tenía otra posición, y la Corte dijo, de acá hasta acá la posición chilena, y de acá hasta acá la posición peruana, Sí, sí. que es inaudito. Digamos, no es que tomó una posición por uno o por otro. Sí. Quizás Hizo también unos por nuevos eso límites. Hizo nuevos límites. hizo nuevos límites que están en sus facultades. Sí. Quizás por eso también los países al final aceptan esas resoluciones. Normalmente, Sí. de alguna manera es una repartija extraña Claro. según su criterio. Sí. Habrá que ver acá qué pasa. Puede pasar varios años hasta que se sepa. Lo raro también de esto es que Venezuela apele o recurra a la Corte cuando está desconociendo el laudo arbitral de 1899, que, bueno, igual es anterior a la Corte Interamericana. Es anterior, pero igual, Venezuela rechaza la Corte. Sí. El tema es que la Corte dijo, aunque me rechaces, Sí. yo te informo que tengo jurisdicción. Claro, acá lo que pasó, tengo entendido, es que tanto Guyana como Venezuela salieron a afirmar que el fallo de la Corte fue favorable para ellos. Los dos gobiernos salieron a decir, no, el fallo fue favorable a la Guyana, dice el presidente de Guyana. Sí, yo lo interpreté más así. Y Maduro dice, no, fallaron a favor nuestro. ¿No? Digo, Dicho esto, las decisiones que hasta ahora tomó la Corte no han sido sobre la cuestión de fondo, la soberanía del territorio en disputa. Claro, aclarémosle a la audiencia que Venezuela está reclamando prácticamente el 70% del territorio de la Guyana, ¿no? Exactamente. Sí. Y además el 70% rico. Claro, porque justo casualmente ahí está el petróleo. Recursos, y que además también es en términos jurídicos es herencia de la Capitanía General de Venezuela, de la Gran Colombia, o sea, Sí. Venezuela tiene derechos legítimos. Pasa algo muy parecido a lo que pasa con Malvinas, es muy similar. Extremadamente parecido. De hecho, Argentina, en la tradición histórica, se ha solidarizado con este reclamo venezolano. Sí. Así que no es que... Y también hay que separar estas cuestiones del gobierno que actualmente tiene Venezuela. Por eso, de hecho, la oposición también apoyó esta iniciativa. De todas maneras, también hay que decir que de los 800.000 habitantes que tiene Guyana, solo 125.000 viven en el 70% del territorio de la Guyana que está reclamando Venezuela, ¿sí? O sea, no es la zona más poblada, sino que incluso una zona selvática, bastante difícil de habitar, ¿sí? Nos quedan 2 puntos. ¿Te parece una pequeña pausa? Vamos. Y retomamos los otros 4 puntos. Charles de Gaulle, que visitó Argentina. En el mundo de hoy, que es el de la gran civilización moderna, pero que sigue lleno de peligros, la República Argentina y la República Francesa deben ayudarse mutuamente para servir juntas al progreso, al equilibrio y a la paz. ¡Viva la República Argentina! Momentos en Barda Analítica. ¿Alguna vez escuchaste a De Gaulle hablando en castellano? No. Ese fue el momento. Habló en español por una vez. Bueno, ¿te parece pasar al siguiente punto? Sí, cómo no. Sigamos con los 5 puntos del referéndum. El 4º punto. ¿Está usted de acuerdo en oponerse
por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional. Y esta es una cuestión clave. El reclamo de Venezuela es por la cuestión territorial, ¿no? Pero ese territorio tiene su proyección en el mar. El cuarto punto se refiere a esa proyección sobre el mar. Exactamente. Cuestión donde ambos países están de acuerdo que no está definido el límite. Y está pendiente de demarcarse ese mar internacional, que es mar territorial, zona contigua y zona económicamente exclusiva y plataforma continental. Bueno, todo lo que abarca la zona del mar, esa proyección del Esequibo hacia el Caribe. Sí. Y este punto se centra sobre eso, porque han estado pasando cosas en el mar. Claro, ¿qué pasa en el mar? Bueno, primero que Guyana celebra, el gobierno de Guyana, un acuerdo con una empresa estadounidense, la ExxonMobil, la antigua Standard Oil, ¿sí? La ExxonMobil, que es la misma empresa que está desarrollando explotaciones hidrocarburíferas en el Atlántico Sur, en la plataforma de nuestro continental nuestra, ¿no? En la zona de Tierra del Fuego y Santa Cruz. ¿Sí? Es decir, esa misma empresa está desarrollando explotaciones hidrocarburíferas que le permitirían a Guyana aumentar a 10.000 millones de barriles la reserva del país, haciéndolas mayor que las de Kuwait o Emiratos Árabes Unidos, ¿sí? Según precisó la agencia AFP, dirían los periodistas de oficio. Sí. En principio, en derecho internacional, se supone que mientras un territorio está en disputa, ninguna de las partes va a tomar acciones tendientes a modificar el status quo. Es decir, aprovecharse económicamente del lugar. ¿No? Se supone que va a decir, bueno, hasta mientras no se define, no puedo ir ahí a explotarlo económicamente. Lo que Venezuela está protestando es que Guyana está haciendo eso, precisamente. Exactamente. Y ahí está atentando contra el status quo. Claro, y este es el nudo Giordano, porque ustedes se preguntarán por qué estamos hablando del reclamo de Guyana del Esequibo, que es un conflicto que existe desde 1775. Claro, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Bueno, justamente por esto que acaba de decir Enrique, ¿no? Digo, o sea, una de las partes decide explotar los recursos de un territorio que no está delimitado, no está definido. En un momento también, yo cuando estudiábamos estos temas pensaba, digo, pero qué paradójico, ¿no? Porque si nosotros nos trasladamos a lo que era la relación entre Estados Unidos y Venezuela 2 o 3 meses antes, veíamos el coqueteo de Joe Biden, ¿no? Como que, bueno, ahora necesitamos petróleo de todos lados porque se cortó el suministro de gas y de petróleo de Rusia a Europa y tenemos que conseguir para justamente abastecer a Europa petróleo y gas de otros lados. Entonces empezaron los vínculos, se mejoraron, ¿sí? o se distendió la tensión que había entre Washington y Caracas. Plan B, prescindir de Caracas. Bueno, es una superpotencia. ¿No? Una superpotencia va a ser el plan A, el plan B, el plan C y el D y lo que pueda. Y F. El reclamo de Venezuela, sí hay que decir, creo que podemos decir que el reclamo de Venezuela en este aspecto concreto se parece mucho a los reclamos periódicos de Argentina respecto al gobierno británico en las Islas Malvinas. Exactamente. Porque como Argentina entiende, incluso antes de la guerra de Malvinas de 1982, pero después con más asiduo, que mientras está en disputa y se tiene que definir la cuestión de soberanía, no puede el gobierno de Inglaterra o el gobierno de las Islas Malvinas, que según Inglaterra tiene cierta autonomía, entregar licencias de pesca y en licencias de explotación de petróleo dentro del ámbito que ellos están controlando. Las Naciones Unidas, en este sentido, desincentiva, prohíbe, pide que no se cambie el status quo. Pero es exactamente eso lo que sucede en las Islas Malvinas. Y esto se parece muchísimo
al reclamo venezolano para esta zona. Y ahí hay un juego de doble vara que hace Gran Bretaña, ¿no? Con muchos países independientes que han sido colonias antiguamente y ahora forman parte de la Commonwealth, ¿no? En donde de repente, bueno, cuando les conviene son independientes y autónomos, cuando no les conviene te mandamos las naves para que te defiendas, ¿no? Claro. O sea, eso por un lado. Y también, como socio miembro de la OTAN, Estados Unidos se aprovecha de esta plataforma geopolítica que tiene Inglaterra para resolver ciertas cuestiones de reparto de recursos estratégicos para estar ahí. A ver, ¿a qué me refiero? Ya dijimos, está el tema de la explotación hidrocarburífera en el mar. El gobierno de Venezuela y también las agencias internacionales objetivas, ¿no? de Venezuela están diciendo ahí hay presencia del Comando Sur. ¿Sí? El Comando Sur está instalado en el Mar Caribe al acecho de cualquier cosa que pueda suceder. Siempre, históricamente, incluso ahora, el reclamo de Venezuela fue pacífico, nunca fue por medios de hasta ahora no, nunca. De insinuación, no han habido insinuaciones militares, ¿no? sobre la cuestión. Y el vicepresidente guyanés, ¿sí? Barrat Jagdeo, anunció la semana pasada la visita de funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos e indicó que su país contempla la posibilidad de establecer bases militares aliadas en la zona, es decir, en la misma Guyana. Por lo tanto, digo, es un tema que está tomando una temperatura importante, ¿sí? Y creo que esto puede tener un poco de relación con el quinto punto de las preguntas de este referéndum, sí, que le hicieron a la gente, el quinto y último punto, que decía así, quinto punto: ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guyana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y de cédulas de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Bien, punto importante también. Punto importante y delicado, porque, así como en el punto anterior, Venezuela está reclamando que Guyana está rompiendo el status quo al dar licencias de explotación económica en un lugar donde no está definido, es decir, donde los papeles no dicen que es de Guyana. Claro. Acá sería Venezuela el que está diciendo voy a empezar a otorgar derechos de ciudadanía al que, es decir, estamos hablando de que el Estado venezolano entre en este territorio. Claro. Y empieza a otorgar derechos de ciudadanía, empieza a prestar servicios, por lo tanto está rompiendo el status quo en este territorio. Que reclama como propio, pero que en realidad no está haciendo estas cosas hasta ahora y ahora está diciendo hagamos esto. Bueno, alguna vez también se ensayó alguna propuesta parecida de parte de Argentina con la población de las Islas Malvinas, ¿no? Es decir, reconocerlos como nacionales, pero respetando las formas de vida y organización que tienen los isleños. Sí, de hecho, Argentina le otorga los DNI y pasaporte a todos los isleños y toda la ficha de nacimiento y todo el trámite, porque Argentina considera ese territorio propio. Como propio. ¿Le llegan los DNI? No, los tienen que venir a buscar acá en avión. Pero eso lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Venezuela está planteando, ahora voy a empezar a hacer esto. Claro. Voy a empezar a la gente que nace ahí, yo le voy a entregar el pasaporte, la ciudadanía, identidad venezolana, y es más, voy a empezar a proporcionar servicios. No sé, poner escuelas, poner comisaría, poner estación de bomberos, no sabemos, municipios, no sabemos exactamente. Eso estaría rompiendo el status quo de esta zona también. Y se plantea una cuestión delicada. Que viene primero el huevo o la gallina, digo, me parece que el primero en romper ese status quo es Guyana avanzando con un acuerdo con la ExxonMobil para explotar recursos. Además estamos hablando de que Guyana con esto se convertiría en una potencia hidrocarburífera, ni más ni menos, o sea, no es poca cosa.
Entonces, sí. A ver, un aspecto que no quiero que quede fuera de marco, ¿no? Porque uno dice, bueno, un referéndum, ¿quién fue a votar? ¿Cuántos fueron a votar? Hay otras experiencias de referéndum donde ha participado un porcentaje de la población. Siempre la Constitución de Venezuela establece que tiene que haber una participación de más del 30% para que el referéndum sea válido, ¿sí? Es optativo votar allá. Es optativo, además. Ese es un detalle no menor. O sea, el voto es opcional. Y participó prácticamente casi el 50% del padrón electoral, ¿sí? Participaron en el escrutinio provisorio, se habían contabilizado 10.554.320 votos efectivos de un padrón estimado en 21.027.000. Yo antes de entrar en ese detalle, darle un cierre a los 5 puntos. Sí. Creo que los 5 puntos, en esencia, están expresando el punto de vista venezolano. Sí. Y la realidad también es que no tiene un valor jurídico en el derecho internacional. No tiene ningún tipo de valor, porque no es un producto de un pedido de justamente la Corte Internacional de hacer eso. Es como que el referéndum que hicieron los isleños de la Isla Malvinas tuviera algún tipo de validez. Claro, no tiene ningún tipo de validez. Es que en realidad a ver, ahí yo lo que entiendo, lo que se busca es revalidar el accionar del gobierno venezolano frente a la cuestión, me parece. Sí, pero es algo, termina siendo interno, porque no tiene peso en el derecho internacional. Pero lo mismo hablábamos fuera del micrófono con el tema del Beagle. La consulta del Beagle, ¿para qué era? El gobierno argentino decidió tal cosa. ¿Está de acuerdo con esto o está en desacuerdo? Que es lo más parecido que hemos tenido un referéndum de este tipo nosotros. Es decir... No, me parece diferente. No, pero no era un referéndum impulsado ni por la OEA ni por la ONU. Fue una iniciativa nacional. Una iniciativa nacional, me parece que... Pero el gobierno nacional, en ese momento, condicionó ratificar ese tratado al resultado de ese referéndum. Claro, por eso digo, acá lo que sucede es, lo que dice los 5 puntos es, vamos a ir por este lado. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Y en los 5 puntos, porque se podían votar de forma separada, ¿no? Las 5 consignas, prácticamente el resultado va del 95,93 al 98,11 en el caso del segundo punto, que fue el que tuvo la votación más a favor, o el primero, que tuvo el 97,83%. Y una cuestión interesante para pensar también la política interna de Venezuela, esto fracturó a la oposición, ¿sí? Es decir, un sector de la oposición estuvo de acuerdo con la realización del referéndum y está de acuerdo con que Venezuela tenga una postura soberana frente al tema del Esequibo, y otro sector de la oposición quedó al margen de esto. Que no hizo un gran apoyo, pero tampoco una crítica. No, yo diría que por lo que tengo entendido incluso jugó en contra. Jugó en contra, sí. Porque acá hay que contar algo, por ahí no estamos al corriente de lo que va pasando en Venezuela. En Venezuela, en el año 2018, ¿sí?, algunos gobiernos de la Unión Europea y Estados Unidos reconocen como presidente a Guaidó, no me acuerdo el nombre. Sí. Marcelo no era. Bueno, era Guaidó, el presidente Guaidó, ¿sí?, del Parlamento. Que es un líder opositor que se autoproclama presidente, y no solo que lo reconocen como presidente, sino que le permiten acceder a recursos financieros que el Estado de Venezuela tiene en el Banco de Londres, ¿sí? Pero al final eso no se lo reconoció. ¿Qué cosa? Lo del Banco de Londres al final no pudo acceder a esos recursos. Sí, Guaidó pudo acceder a muchos recursos que correspondían al Estado de Venezuela, ¿sí? De Estados Unidos, pero no los de Londres. Ah, bueno, por eso. Pero cada cosa tiene su historia. Claro, por eso. Estados Unidos facilitó, financió, ¿no?, y propulsó a Guaidó
como el referente o como el presidente oficial de Venezuela, ¿sí? Ujú. Entonces, este sector de la oposición no estuvo de acuerdo. E incluso quien oficiaba como embajadora de la presidencia autoproclamada de Guaidó en Inglaterra, no me acuerdo el nombre de la funcionaria, se llegó a conocer de que estaría dispuesto la presidencia de Guaidó a negociar el posicionamiento sobre Guyana a cambio de favores políticos, ¿sí? A cambio de apoyo político más concreto de Inglaterra hacia Guaidó, ¿sí? Y eso me lleva a una pregunta, un par de preguntas. La participación fue de más o menos la mitad del padrón, Claro. ¿no? Sí, sí. Que por lo que vi, tiene dos aspectos, creo que dos lecturas. Sí. Por un lado, una lectura es que la participación está lejos de los máximos históricos que supo tener Venezuela. Es decir, cuando Chávez era presidente, estaban muy por arriba los niveles de participación. Sí, sí. Pero por lo que vi, supera ampliamente a la participación que hubo en las últimas dos elecciones, Claro. incluyendo la que participó la oposición hace 1 año y medio, 2 años, que Sí. por fin se realizó una elección de donde la oposición decidió participar, y la participación fue de alrededor del 40-41%. Claro. Así que esta participación está 10 puntos más Sí, sí, sí. que la participación donde se elegían autoridades. Exactamente. ¿Es esto una forma de fortalecerse el gobierno de Maduro? Es una forma de fortalecerse el gobierno de Maduro, y también yo creo pasa algo por primera vez extraordinario. ¿Qué es? En esa elección que vos mencionás de hace 1 año y medio, 2 atrás, ¿qué pasa? La oposición logra una participación alta del padrón, logra objetivos políticos porque creo que ganó incluso Ganó varios las elecciones, lugares. y automáticamente la oposición en Venezuela gana un espacio, va por todo, ¿sí? Es decir, avanza por el desconocimiento de el régimen político que está... Vuelve a repetir la estrategia de siempre. Claro, es decir, vamos a decir algo, gano una elección intermedia, consigo la mayoría en la asamblea, voy por el descabezamiento de la presidencia, ¿sí? Es decir, esa es un poco la táctica que viene utilizando la oposición. De hecho, antes del conflicto con el Esequibo, de las negociaciones que se establecieron en Barbados para tratar de achicar las diferencias entre oposición y oficialismo en Venezuela, ¿qué hace la oposición de Guaidó, ¿sí? Que de este gobierno autoproclamado? Dice, bueno, como en Barbados se mencionó que la oposición ahora va a participar del proceso electoral, vamos a ir a proceso electoral. ¿Cómo lo lleva adelante? Desconociendo absolutamente las autoridades establecidas. Es decir, convocaron a una elección hace un mes atrás, pero no se dirigieron ni al Consejo Nacional Electoral, ni tratan de armar un sistema paralelo. Exactamente, armamos nuestra propia elección, ¿no? Y realmente una elección muy floja de papeles, porque no está reconociendo el marco jurídico legal que gobierna, te guste o no te guste, en Venezuela, ¿sí? Entonces, me parece que en este sentido es un triunfo político de Maduro, en el sentido de que, bueno, hay algo que nos puede unir a todos, ¿sí? En Venezuela. Hay algo que nos puede unir a todos, que es el tema del Esequibo. De hecho, en el discurso de cierre, Maduro tiró un centro de la oposición, ¿no? Diciendo, bueno, también felicitamos y agradecemos a todos aquellos opositores que estuvieron de acuerdo en llevar adelante este proceso de referéndum, ¿no? Es como que si el chavismo estuviera tratando de construir la propia oposición sistémica, ¿sí? Sistémica es dentro del sistema. Dentro del sistema, ¿no? Dentro del sistema que propone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fue una constitución. Bueno, creo... ¿Cómo andamos de tiempo? Creo que bastante, Sí, ¿no? Bastante. Le hemos dado más contenido que de costumbre. Sí. Creo que para cerrar, el resultado de este referéndum, creo que es lo que decís vos, legitima al gobierno en su política exterior respecto a esto.
Es decir, el gobierno va a ir a la Corte Internacional de Justicia y va a decir, yo recibí mandato para esto, Claro. recibí mandato para no reconocerte, Sí, sí. recibí mandato para empezar a tomar estas acciones. Y con una ahí es donde legitimidad surgen importante, ¿sí? y con una legitimidad razonable. No sé si es Razonable, importante, sí, sí. pues 50% de participación tampoco está muy lejos también de los niveles de participación que estamos acostumbrados en otros países. Claro, pero por ejemplo Chávez en los mejores momentos difícilmente llegaba a más del 70% de los votos. No sé si en Venezuela se ha llegado al 80% de participación del padrón, no estoy seguro. Estaría bueno chequearlo. Va a haber que chequearlo. Estaba mirando muy rápidamente que sí tenía niveles bastante más altos de participación de lo que se observa en la última década. Claro, claro. Y la última década, tanto oficialismo como oposición han visto una caída muy importante de participación. De hecho, con 50% sería una participación bastante importante para lo que está acostumbrado. Pero para el nivel de trascendencia que se le da, no sé si fuera del mundo, fuera de Venezuela se le daría el nivel de contundencia que tiene, porque así 50% significa que el otro 50% no está de acuerdo. Claro. No es que no está de acuerdo, el que no participa no expresa su opinión, no expresa su posición, no se sabe cuál es esa opinión. Bueno, ¿te parece que nos despidamos? Nos despedimos. Bueno, nos vamos a despedir con un discurso de ficción. ¿Qué te parece? Un gran actor, Charles Chaplin, todo el mundo lo conoce, cine mudo, pero el sonido llegó al cine y él dijo, bueno, vamos a hacer una película, y en la película él habla por primera vez. Y no podía ser cualquier acontecimiento. El Rey Shadow es la película El Dictador. Él quedaba muy impactado de lo que le llegaba de la Alemania nazi, y preocupado por eso decide hacer una película. Esta película es mayormente muda para todos, menos para él, hasta que él abre la boca y da su discurso. Le voy a contar algo a la audiencia. Me sorprende gratamente, Enrique, con esto, porque es una película que la tengo muy presente. Así pasó por Radio Municipal Sayhueque, Barda Analítica, un programa dedicado al análisis y divulgación de la realidad política nacional e internacional. Barda Analítica, lo podés volver a escuchar, ver, dejar tus comentarios y compartir en los perfiles de Barda Analítica de YouTube, Facebook, blog e iVoox. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate. The unloved and the unnatural.
Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Barda Analítica, con la conducción de Enrique de Alavila y Gustavo Baeza, los politólogos de la Sayhueque. Nos volvemos a encontrar por Radio Municipal Sayhueque dentro de 7 días, a la misma hora y la misma sintonía.